Hola, muy buenas a todos. Pues os traigo otro vídeo, en este caso, las ecuaciones de Maxwell. He de deciros que esto, bueno, no es la teoría de la relatividad, pero hay que introducir las ecuaciones de Maxwell, al menos en uno de mis vídeos, para posteriormente, pues, explicar cómo se expresarían de forma covariante y con notación tensorial. Pues nada, solo deciros que estas ecuaciones de Maxwell que he puesto son las que están en el vacío, es decir, que tomamos de referencia el medio en el vacío, y están expresadas en unas unidades que se llaman Heaviside-Lorentz, en las cuales, que no son la del el sistema internacional, y que se caracterizan porque la permitividad eléctrica del vacío es 1, que no es 1, ¿vale? En el sistema internacional de unidades. Y la permeabilidad magnética del vacío, en este caso, porque estamos en el medio del vacío, es igual a 1. Pero sí que aparece de forma explícita C. Aunque seguramente en posteriores vídeos, pues seguramente, por ejemplo, o el campo eléctrico o cualquier otra de las cantidades físicas absorba como constante la velocidad de la luz, es decir, la incorpore justamente en su expresión y aún se reduzcan más pues, de forma explícita las fórmulas. ¿Y cuáles son, antes de explicarlas así un poquito mejor, cuáles son todas las leyes? Pues hay 4. Hay 2 que relacionan el campo eléctrico y 2 que relacionan el campo magnético, pero están interrelacionadas unas y otras con el campo eléctrico con el magnético y el campo magnético con el eléctrico. Es decir, que están como entrelazadas. De las unidades que aparecen aquí, antes de decir las fórmulas, tenemos la E, que es el campo eléctrico, B será el campo magnético, como he dicho antes. Aquí aparece bueno, ρ, que pasa a ser la densidad de carga eléctrica. Y tenemos también como otra cantidad física que es J. También es un vector. Este no, este es un escalar. Que J es la densidad de corriente eléctrica. Y bueno, si habéis visto otros de mis vídeos, ya conoceréis pues estos operadores. Este, por ejemplo, es la divergencia y este es el rotacional. Deciros que el primero que aparece es la ley de Gauss del campo eléctrico, que resulta ser la divergencia del campo eléctrico y eso se iguala a la densidad de corriente. Posteriormente voy a explicar un poquito mejor por qué es. Luego tenemos la ley de Faraday, que nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a cómo varía con el tiempo el campo magnético corregido pues, con la velocidad de la luz. También tenemos, también aparece 2 veces, que es la ley de Gauss, pero en este caso para el campo magnético, que nos dice, en este caso estaba igualado la divergencia del campo eléctrico a ρ, pero en este caso la divergencia del campo magnético es nula, es igual a 0. Y por último tenemos la ley de Ampère, que fue corregida con un término adicional que fue corregida por Maxwell, con este término de aquí. Es decir, que inicialmente solo estaba esta parte y posteriormente Maxwell contribuyó con este término para, pues, pues porque en términos de la conservación de carga no se daba con solo esta expresión, no teníamos la ley de conservación de carga. Y añadiendo este término, pues sí que la conseguimos. Y bueno, pero no se dio cuenta así, se dio cuenta con un ejemplo que tengo después, se dio cuenta de una forma muy característica. Pues estas son las 4, por cierto, no son son las ecuaciones de Maxwell, pero como veis, aquí hay nombres como Faraday, que fue un señor, Ampère, está también Lenz, está también Biot-Savart,
vamos, que hay todas estas leyes, lo que hizo Maxwell es que había mucha gente que durante muchos años, experimentalmente, sobre todo experimentalmente, habían plasmado pues una serie de experimentos, vaya la redundancia, y lo que se encargó Maxwell, que era pues, bastante erudito con las matemáticas, fue recopilar todos estos datos de los experimentos, corroborarlos y plasmarlo con una matemática bastante fina. Y consiguió pues una elegancia en las ecuaciones pues espectacular. Por cierto, decir que fue escocés y vivió entre estos años. Me parece que se llama James Clerk Maxwell. Y es este señor. La verdad es que lo hizo perfecto. Bueno, vamos a la segunda transparencia. Deciros que las ecuaciones de Maxwell en esta forma diferencial se pueden dividir en 8 ecuaciones diferenciales acopladas. Es decir, acopladas significa porque están interrelacionadas unas con otras. Por ejemplo, aquí tenemos el campo magnético relacionado con el eléctrico y claro, también aparecen aquí arriba. Es decir, todas están entrelazadas entre sí. Vamos, que es bastante difícil la solución. ¿Y por qué son 8? Pues si veis un segundo, de esta ecuación, de las dos divergencias, tenemos dos ecuaciones. Es decir, una y una. Pero de los rotacionales nos aparecen 3, uno por cada dimensión. En este caso, recordaros que no estamos con relatividad especial. Estamos introduciendo las ecuaciones de Maxwell para luego evolucionarlas a la relatividad especial. Y de aquí, del rotacional del campo eléctrico, salen otras 3 ecuaciones. Por lo tanto, tenemos 3, 3, 1 y 1, y nos salen 8. Y estas 8 ecuaciones son pues, de desarrollar los rotacionales y de desarrollar la divergencia. Aquí tenemos la divergencia del campo eléctrico igualada a la densidad de carga. Aquí tenemos las 3 del campo magnético, estas son las de Faraday, para cada dimensión, x, y, z. ¿No ves? X y Z relacionadas con las otras dos. Aquí tenemos la divergencia, que solo nos sale uno, solo nos sale una. Y aquí tenemos pues las 3 de Ampere, las 3 que nos salen del rotacional, del campo magnético, pues nos salen otras 3. Es decir, tenemos un total de 8. Vamos a ver. Sí. Las ecuaciones de Maxwell también se pueden expresar de otras maneras y de esta manera es más complicada matemáticamente, por supuesto, un poquito más que las anteriores. Recordaros que en las anteriores dependemos de los rotacionales y todo dependen de un sistema de referencia, así que ¿vale? Tenemos vectores y tenemos todo, es decir que no pueden ser relativistas de momento. Aquí lo que tenemos son expresadas todas bueno, aquí voy a explicar los dos teoremas que vamos a utilizar y para expresarlos en forma integral todas las ecuaciones de Maxwell, es decir, las 4 ecuaciones que tenemos. Pues hay que introducir dos teoremas. El primero es el teorema de Stokes para la divergencia y también el teorema de Stokes para el rotacional, es decir, hay dos. Es decir, en una integral nos relaciona. Es decir, haciendo una integral, en este caso esta v es de volumen, haciendo una integral de volumen, si introducimos la divergencia dentro de la integral, la divergencia de un campo vectorial, como en este caso es A, y hacemos la integral de volumen, por eso aparecen las 3 componentes del volumen, pues eso aplicando el teorema de Stokes, obtenemos la misma integral, pero en el contorno de este volumen, que es lo que significa esto de aquí, es el contorno que nos hace este volumen, es decir, alrededor, es una integral cerrada, y nos aparecen, pues, como esta divergencia y al hacer esta integral diferente en el contorno del volumen, pues nos aparecen que está multiplicada ese campo vectorial por un vector que se llama vector normal unitario. Bueno, lo tengo aquí, vector normal unitario.
Vector normal unitario significa, aunque luego tengo una imagen donde lo muestra, es decir, es un vector normal al volumen, es decir, bueno, a la superficie. Es decir, si cogemos un elemento diferencial de volumen, o de, bueno, da igual, o de superficie, es el vector que sale hacia afuera, exterior de volumen, unitario, es decir, con norma 1, es decir, norma unitaria. Ese vector que sale es normal a esa diferencial de superficie, ese es el vector n. Pues este es el teorema de Stokes, esta es la aplicación del teorema de Stokes. Y luego tenemos el teorema aplicado en el rotacional, es lo mismo, pero no es lo mismo. Este rotacional está aplicado a una integral de superficie. A una integral de superficie, es decir, aquí tenemos dos componentes y aquí introducimos el rotacional. Y aplicando el teorema de Stokes para el rotacional, lo que obtenemos es una integral, pero en el contorno de esa superficie. Es decir, todo lo que rodea a esa superficie, tenemos que hacer una integral y volvemos a tener el campo vectorial, pero en este caso multiplicado escalarmente, pues por cada diferencial de ese contorno. Es decir, por cada incremento de ese contorno tenemos que ir integrando. Pues con todo esto, las ecuaciones de Maxwell se nos transforma de esta manera. Aquí tenemos la divergencia, ¿vale? Esta es la divergencia, esta es la divergencia del campo eléctrico, perdón, esta es la divergencia del campo magnético, esta de aquí es el rotacional del campo eléctrico y este es el rotacional la ley de Ampère, o aquí la ley de Faraday, esta de aquí. Como veis, lo que se hace es justamente, pues se aplica, si volvemos aquí, lo que se hace es aplicar la integral de volumen aquí, se aplica la integral de volumen aquí, pero también hay que aplicarla en este otro lado de la ecuación. Por lo tanto, esto de aquí teniendo la integral de volumen, podemos aplicar el teorema de Stokes de la divergencia y obtenemos pues lo que aparecía. ¿Dónde está? Lo que aparecía. Si aplicamos el teorema, tenemos que poner, como era la divergencia del campo eléctrico, aparece E en este lado y multiplicado pues, por el vector normal unitario. Y hay que integrar por el contorno del volumen que rodea al sitio donde estamos mirando, es decir, la integral donde estamos mirando. ¿Y eso qué es igual? Pues ahí se refiere que aquí se nota, da más a entender físicamente lo que estamos haciendo. El otro lado de la ecuación, que es este de aquí, es la integral de volumen de la densidad de carga. Y por tanto, la integral de volumen de la densidad de carga indica que está contenido en todo volumen, que es justamente toda la carga que hay contenida en ese volumen que estamos calculando el campo eléctrico. Por lo tanto, eso es directamente igual a toda la carga total que hay dentro del volumen y por eso podemos igualarla directamente a la carga. Y bueno, no quiero hacer un spoiler, que mejor lo explico en la siguiente transparencia, pero bueno, lo vamos a dejar aquí de momento. Bueno, la divergencia del campo magnético ya veis que es muy sencilla. Hay que hacer lo mismo, pero está igualado a cero, no hay cargas, está igualado a cero. Aquí tenemos la de Faraday, que es el rotacional. Como veis, tenemos que hacer, si os fijáis aquí, tenemos que hacer la integral de superficie de esto de aquí, y aquí también la integral de superficie. Y por lo tanto, aquí tendríamos esto de aquí tendríamos E, pues pasa aquí a ser E, haciendo producto escalar por los incrementos del contorno de la integral de contorno cerrada, de esa superficie que hemos calculado el campo eléctrico, el rotacional del campo eléctrico. ¿Y eso qué es igual? Pues el otro lado de la ecuación, si os recordáis, es este de aquí, que es hacer la integral de superficie de esto de aquí. Y eso es directamente la derivada parcial puede salir fuera, porque esto lo podemos sacar fuera. Esto es una constante, esto no importa.
y obtenemos directamente pues, el producto escalar del campo magnético por el vector normal. Normal a la superficie, recordaros. Y justamente lo mismo con el rotacional, con la ley de Ampère, que es el rotacional del campo magnético, que es este de aquí. Aplicar aquí la integral, lo mismo, aquí también, y prácticamente no hay que explicar nada más. Se queda exactamente igual de lo que hemos explicado. Y vamos ya, creo que es la última transparencia, y ya os explico algo más físico de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, aquí he vuelto a poner otra vez de forma, como tiene el significado un poquito más físico, las he vuelto a poner. Esta es la ley de Gauss con su nombre, ley de Gauss integral del campo eléctrico, que es esta de aquí, ley de Gauss integral del campo magnético, que es esta de aquí, recordad que era la divergencia del campo magnético, esta es la divergencia del campo eléctrico. Esta de aquí, la ley de Faraday, que es el rotacional del campo eléctrico, y la ley de Ampère integral, que es el rotacional del campo magnético. Y esta es toda la expresión. ¿Y qué os quería decir? Pues esta expresión de aquí, empezando por esta gráfica. La ley de Gauss integral del campo eléctrico nos dice que haciendo una integral cerrada en un volumen, es decir, del contorno de un volumen, es decir, lo que alrededor exactamente, alrededor del contorno de un volumen que tenemos, todo lo que está contenido en ese volumen son las cargas totales que hay en ese volumen. Por lo tanto, lo que nos está diciendo la ley de Gauss, que es que las cargas son la fuente del campo eléctrico. Escuchar mis palabras de nuevo. Nos dice la ley de Gauss del campo eléctrico, lo que nos está diciendo que las cargas son las fuentes del campo eléctrico. Eso es importantísimo. Es una de las principales y importante decir, como frase global. La divergencia del campo magnético es igual a 0, o esta expresión integral nos está diciendo, pues como aquí eran las cargas eléctricas, las fuentes de campo eléctrico, aquí no tenemos fuentes. Aquí el imán siempre tiene que ir en forma dual. Tiene que tener pues, polo norte y polo sur. ¿Por qué? Porque estas líneas que veis así y aquí que salen, que entran, bueno, se suelen llamar, para tener un sentido más físico, líneas de flujo. En este caso, flujo magnético y líneas de flujo eléctrico. Lo que nos intentan decir es que normalmente siempre hay dipolos magnéticos en las que las líneas de flujo magnético son cerradas. Son cerradas o van al infinito, como aquí pongo un par de ellas, que son estas dos. Es decir, o son cerradas o van al infinito. Eso es lo que nos dice la ley de Gauss del campo magnético. Y vamos a las dos más interesantes, aunque esta es muy importante, y esta también, por supuesto, pero que... la ley de Faraday, aquí como vemos, nos está diciendo que variar en el tiempo un campo magnético, como veis, en una superficie, es decir, tenemos una superficie y variamos el campo magnético con el tiempo, es decir, lo vamos variando. Pues ¿eso qué provoca? Pues provoca un campo magnético en el contorno de la superficie, de esa superficie. Y volvemos a este grafiquito para que se entienda mucho mejor. En pocas palabras, mover un imán en una superficie, lo que nos provoca es un campo eléctrico en el contorno de esa superficie. Nos provoca un campo eléctrico. Es decir, si movemos durante el tiempo el campo magnético, nos provoca un campo eléctrico. Eso es justamente lo que nos dice la ley de Faraday. Y bueno, ya para terminar el vídeo, la ley de Ampère, recordaros que os dije que en principio solo estaban estos dos términos. Creo que era la ley de Biot-Savart, si no recuerdo mal. Solo era esta parte de aquí. Bueno, me parece que estaba incluida ley de Ampère, Biot-Savart o algo así. Y lo que nos está diciendo que si tenemos una corriente eléctrica,
pues nos provoca en el contorno de esa superficie, nos provoca un campo magnético. Pero Maxwell introdució un término de corrección y veréis por qué. Bueno, aquí muestro lo que decía, es decir, si tenemos una corriente, aquí he puesto los electrones, es decir, las cargas, he puesto las cargas eléctricas, y en una superficie lo que provoca es, en el contorno de esa superficie, lo que provoca es un campo magnético alrededor de ese flujo de corriente alrededor. Por eso se llama rotacional del campo magnético. Es decir, si tenemos una corriente, nos provoca un rotacional del campo magnético alrededor de esa corriente. Y el término que introduzco Ampère, es que Ampère fue muy inteligente y dice, uy, aquí si hacemos la ley de conservación de carga, aquí pasa algo. Y lo que hizo, introdució un condensador y justamente hizo pasar, como estábamos integrando en la superficie, recordad que hay que integrar por una superficie a la corriente, pero puso que la superficie pasara por medio del condensador. ¿Y qué pasa? Pues a ver, aquí hay una acumulación de cargas en esta placa del condensador y aquí hay un campo eléctrico, ¿vale? Que aparece luego aquí. Es decir, y se estaba generando un campo magnético también. Es decir, él dijo, no, esto no cuadra. Es decir, no solo genera un campo magnético, sino también genera un campo eléctrico. Y no solo eso, es que uno compensa al otro. Es decir, lo que se cargue o descargue del condensador es la energía del campo magnético que se ha producido. Es decir, que uno compensa al otro. Es decir, que, por supuesto, la ley de la conservación de energía, de carga, tenía que cumplirse en este diagrama que hizo. Pues nada, nos esperan unos cuantos vídeos, es decir, ir orientando las ecuaciones de Maxwell hacia la relatividad especial y a ver si podemos expresarla de qué forma con notación covariante, si las transformaciones de Lorentz funcionan con ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros los que no estéis y un saludo a todos, hasta luego.